Son las 9:01, momento de nuestra primera entrevista aquí en Arriba Gente, entrevista en piso. El uso de la nueva tecnología, de un nuevo sistema informático, fue el disparador de un conflicto entre el gremio portuario y la empresa terminal Cuenca del Plata, que veíamos y hoy desarrollábamos, que la tiene estos 10 días de tregua. Bueno, ¿de qué manera está influyendo la nueva tecnología, la inteligencia artificial, el cambio en la matriz del trabajo, en la economía local, en los puestos de trabajo? ¿Cómo está reaccionando el sistema, el empresariado, los trabajadores, el gobierno? Bueno, todo eso vamos a conversarlo con Fabio Riverón, presidente de FUESIS, un gremio que además está reclamando la creación de un observatorio donde se pueda hablar justamente del impacto de estos cambios. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, gracias a usted por la invitación en realidad. Y un tema que debería estar más arriba de la mesa de lo que está. Bueno, esa es un poco la idea de esta entrevista, ¿no? Más allá del conflicto en sí, que tiene muchas puntas y muchas cuestiones para conversar, que ha tenido obviamente repercusión política, es hablar del problema que está de fondo. Y por eso quería consultarle, ¿este conflicto sienta de alguna manera un precedente? Porque no nace ni de un reclamo salarial, ni de condiciones puntuales de trabajo, sino la llegada de la tecnología. Sí. A ver, cuando nosotros planteamos lo de la necesidad de un observatorio, en realidad lo estamos planteando esencialmente en el área de la informática, por decirle en realidad, pero también al gobierno, antes de asumir, le habíamos planteado la posibilidad de instalar un observatorio en el Ministerio de Trabajo que como pusiera el foco en la situación de las transformaciones en el mundo del trabajo y las transformaciones en las relaciones laborales, como dos áreas que había que tener en cuenta en realidad, en virtud de que lo que teníamos como avanzada en Uruguay en realidad no se metía demasiado con estas dos áreas. Estoy hablando del documento de AGESIC del año pasado en realidad, que es un muy buen documento donde se hacen menciones a impactos del mundo del trabajo, pero no se mete con el tema de las relaciones laborales. Y después hay un segundo documento de la Comisión del Futuro del Parlamento en realidad, que también es un buen documento, pero tampoco se mete con estos temas. Entonces, este conflicto tiene esa situación, el no prever, que es una cosa muy común que nos pasa en Uruguay, ¿no? Nos cuesta un montón, en realidad, avisorar que algo se viene y nos terminamos dando cuenta cuando la lluvia ya nos tiene totalmente mojados. Bueno, este conflicto es parte de eso, en realidad. La disputa en este escenario es eso. Estamos ante una transformación que va a ser muy dinámica, muy disruptiva, en realidad, que se va a dar a una velocidad que no nos va a dar ni los tiempos mentales para procesar en realidad las transformaciones. Entonces, la necesidad de tener observatorios que nos ayuden a ir monitoreando, a ir testeando, a ir midiendo los diferentes impactos en realidad, qué tipos de transformaciones, qué tipos de reconversiones hay que hacer con los trabajadores y las trabajadoras de los sectores que se van a ver esencialmente afectados. Bueno, para todo eso necesitamos ámbitos donde realmente podamos transparentar la información y sobre todo eso que decía, saber para dónde vamos en realidad. ¿Es previsible que cada vez más tengamos entonces conflictos como lo que estamos teniendo en el puerto a futuro, en breve, producto del desembarco de la tecnología? A ver, la posibilidad de los conflictos está arriba de la mesa. Yo soy capaz que por una cuestión de optimismo en realidad, quiero creer en realidad que aprendimos a partir de este hecho en realidad que lo que tenemos que hacer es anticiparnos y no terminar después. Terminar discutiendo este tipo de temas en realidad con un conflicto arriba de la mesa, porque es mucho más difícil encontrar la solución cuando el conflicto ya está desatado. Si yo tengo condiciones y una mesa donde en realidad puedo interactuar, intercambiar en realidad y no llego a la situación de conflicto, seguramente la solución esté más cerca de encontrarla. Entonces, quiero creer que aprendimos en realidad y que no podemos llegar a este escenario donde la situación se tense tanto que sea muy difícil en realidad sentarnos en una mesa y poder conversar sobre esta situación. ¿Entiende que este conflicto aceleró la visualización de este problema? Sin duda, eso sin dudar. ¿Y entiende que el sistema está a la altura para discutir esto? El tema es que el sistema va a tener que estar a la altura. Si yo miro la amplitud de la negociación colectiva en Uruguay, la gran virtud que nos la vendemos nosotros, pero uno cuando sale al exterior es de las primeras cosas que te resaltan de la situación de Uruguay el tema del diálogo social. ¿Por qué no seríamos capaces de realmente, si tenemos un problema de esta situación, ponerlo arriba de la mesa y conversar en realidad? Bueno, hay que hacer el esfuerzo en realidad. Y seguramente sabiendo de dónde pueden haber zonas en realidad en las que no nos vamos a poner de acuerdo en realidad. Y bueno, tendrá que laudar a alguien en realidad esas diferencias, pero
no habría un porqué no poner el tema arriba de la mesa y realmente discutirlo con la franqueza que amerita, ¿no? En el sentido de decir, ¿van a haber trabajos y puestos de trabajo que se van a desplazar? Sí, seguramente que sí, como pasó con cualquiera de las revoluciones que tuvimos previamente en realidad vinculadas a la situación laboral. Y si no es ese observatorio que ustedes plantean, ¿cuál sería el ámbito para discutirlo? Bueno, capaz que en realidad si no es el del observatorio que nosotros estamos planteando a nivel de FUESIS, ver si en realidad podemos trabajar el observatorio a través del Ministerio de Trabajo e interactuar mucho más en realidad con AGESIC y con la Comisión del Futuro del Parlamento. Y bueno, y si no, habrá que seguir golpeando puertas en realidad para ver dónde conseguimos. Nosotros estamos un poco empeñados en la búsqueda de un lugar donde realmente podamos poner este tema arriba de la mesa y realmente Uruguay empiece a discutirlo, como les decía recién, con una perspectiva que en términos generales no se está abordando hoy, que son las transformaciones en el mundo del trabajo y en las relaciones laborales. Asumiendo la situación, si uno lee un poco sobre los impactos de la inteligencia artificial, claramente van a cambiar incluso hasta nuestras formas sociales. Entonces, este tema hay que ponerlo arriba de la mesa, hay que conversarlo, hay que discutirlo. Va a tocar muchas cosas y vuelvo a insistir con dos términos. Esto es muy disruptivo y viene muy rápido en realidad. Entonces, incluso hasta los procesos mentales nuestros en realidad no va a dar el tiempo para asimilarlos. ¿Hicieron el planteo concreto al PIT-CNT de crear este observatorio y quiénes participarían? ¿Quién lo integraría? Lo trasladamos al PIT-CNT, nosotros en el momento lo estamos conversando en la mesa de negociación colectiva que está funcionando en este momento, que es en el sector de informática en realidad. Y bueno, estamos un poco a la espera de la respuesta de la CUTI, que es la cámara con la que interactuamos en esta mesa de negociación, para ver si es posible en realidad por lo menos avanzar en el observatorio. ¿El gobierno, por ejemplo, debería estar en ese observatorio? Para nosotros el gobierno tiene que estar, la academia tiene que estar. Es impensable no visualizar que la academia nos dé masa crítica en realidad y quedarnos solamente con la visión de un dirigente sindical. Claro. No. ¿Cuáles son los sectores, los sindicatos de la economía que se verían en lo inmediato más, entre comillas, perjudicados por el arribo de la tecnología? Bueno, ahí hay un informe de la OIT que plantea que en realidad los sectores vinculados al agro en realidad y al campo son de los sectores donde en realidad más se va a impactar rápidamente. Y bueno, en esa escala de sectores el comercio está también entre los primeros en realidad. ¿Cómo viene ustedes visualizando la realidad desde el punto de vista legislativo en el derecho comparado? ¿Cómo se ha tratado esto en países desarrollados y cómo lo han tratado centrales sindicales de países desarrollados? Ahí hay un gran avance en realidad, que es el tratado que tiene 3-4 años en realidad de la Unión Europea, que plantea sobre una cuestión de uso ético en realidad de la inteligencia artificial. Para nosotros ese es un puntapié inicial en realidad. Sabemos que el Parlamento nuestro en realidad ha estado trabajando sobre eso en realidad, que AGESIC también ha estado trabajando sobre eso. Para nosotros ese es un buen disparador en realidad porque es un buen comienzo y bueno, y es de un lugar donde en realidad no es una región menor, estamos hablando de todo lo que implica la Unión Europea hoy en realidad, y lograron avanzar en realidad con algo concreto, que seguramente hasta ellos mismos lo plantean en realidad cuando lo terminan de elaborar, que va a tener que ir teniendo ajustes por esto que decía recién, en realidad, de la velocidad con la que se van dando las situaciones, pero es como un primer borrador que tenemos arriba de la mesa de donde podemos sacar cosas en realidad, sobre todo en eso, en el manejo ético, ¿no? Porque hay después como siempre se aventura en las situaciones de las transformaciones que ha tenido la humanidad, ¿no? Es decir, los peores resultados, los mejores resultados. De las cosas por lo menos con las que yo me he informado en realidad, a mí me avisora un futuro de mucha preocupación en realidad con respecto a la inteligencia artificial en realidad y sobre la posibilidad de que esto se nos termine yendo de la mano. Entonces, bueno, creo que la cuestión ética en el tema del uso de la inteligencia artificial tiene un pilar preponderante en realidad que el país va a tener que atender. Seguramente habrá que conversarlo a nivel de Mercosur algunas cosas, sí, pero que el país tiene que tratar de pensar en algunas cuestiones que logren ponernos en primera fila en el sentido de tomar recaudos con algunas cosas. Hay jugadores claves en esto. Uno tiende a pensar, por ejemplo, el sistema educativo, por ejemplo, el INDEFOP para la reconversión de los trabajadores que van a quedar irremediablemente a un costado por el avance tecnológico. ¿Se está preparado? ¿Hay conciencia en estos ámbitos estatales de la necesidad de justamente pensar rápidamente en soluciones para esto? A ver, yo creo que sí hay conciencia, lo que nos está faltando es el diagnóstico más prematuramente.
Ajá. Y no llegar con una situación de decir lo que nos pasó hace unos días en realidad con las desvinculaciones de Alórica. Que no vengan y digan tenés 300 desvinculaciones. Que tengamos la posibilidad de prever, mira, de acá a un año voy a incorporar tecnología, acá voy a incorporar inteligencia artificial y esto va a originar que hay 300 puestos de trabajo que van a estar sometidos a discutir si siguen o no siguen. Bueno, está bien. ¿Es posible en realidad pensar que se recalifiquen para otras áreas de la empresa? ¿Es posible que se recalifiquen para prestar servicio en otro tipo de empresa? Bueno, eso si uno va con ese panorama al INEFOP y se lo plantea, para INEFOP es mucho más fácil armar incluso una currícula adecuada en realidad específicamente para eso. ¿Qué nos está faltando? El diagnóstico prematuramente. Que nos permita, lo que te decía recién, llegar con mejor forma a la situación puntual. Pero esto dispara muchas cosas. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial, el avance, va a terminar poniendo nuevamente arriba de la mesa una situación que en algunos países de Europa ya se viene discutiendo, ahora perdió un poco de trascendencia, pero seguramente esté apareciendo nuevamente, que es el tema de la renta básica. Va a terminar poniendo temas arriba de la mesa indefectiblemente, en realidad. ¿Por qué? Y porque si hay desplazamiento de puestos de trabajo, en realidad, en algún momento el sistema que tenemos económico mundial que rige, en realidad, tienen que haber consumidores. Si no hay consumidores, el propio sistema colapsa, ¿no? Aquella famosa conversación en realidad entre Henry Ford y un dirigente sindical, cuando Ford le plantea en realidad ¿cómo vas a hacer para afiliar los robots al sindicato? Y el sindicalista le responde, ¿y cómo vas a hacer vos para que los robots compren los autos? Bueno, esta es una discusión que está arriba de la mesa en realidad, que ha cobrado vida en esas cuestiones cíclicas que tenemos la humanidad de volver a discutir o volver a pasar por etapas parecidas en realidad. Entonces, esto va a disparar muchas cuestiones que va a haber que poner arriba de la mesa y sobre todo eso, me parece que tratarlas con la sinceridad adecuada en realidad para tratar de avisorar un futuro que tiene mucho de incierto. Entonces, si no tenemos la honestidad de sentarnos en una mesa y poner los avances, los retrocesos que cada uno visualice, tenga en realidad en una perspectiva de que es necesario articularlos, e insisto con el término de cuidar las cuestiones éticas de la inteligencia artificial para no terminar realmente en una situación peor socialmente de la que ya estamos. Fabio, este tema de la tecnología tiene impacto en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y obviamente en el mundo del trabajo, y mientras no se crea este observatorio, esta mesa de diálogo que usted dice, se van como tomando decisiones a la marcha. Y una de las propuestas del sindicato de Terminal Cuenca del Plata justamente es una reducción del horario laboral. Es decir, bueno, aceptamos la tecnología, pero queremos esto. ¿Entiende que ese es un punto al que se va a ir avanzando en el mundo del trabajo? Nueva tecnología que simplifique el trabajo de los humanos y que dé más horas de descanso. A ver, yo creo que todas las alternativas van a tener que estar arriba de la mesa. Un paliativo puede ser este en realidad, el de disminuir la jornada laboral en algunos lugares. Ese puede ser un paliativo. Sí, sí. Y ahí, desde el lado nuestro, sobre todo en realidad, vamos a tener que apartarnos rápidamente de los dogmatismos que nos han dominado hasta acá, en realidad. En el sentido de decir, cuando nosotros hemos planteado el tema de la reducción del tiempo de trabajo, nosotros estamos planteando discutir absolutamente todo lo que tiene que ver con el régimen de trabajo. Porque si no sería realmente demasiado coercitivo decir que en realidad solamente quiero discutir si trabajo 8 horas o 6 horas y si en el medio no discuto el tema de las horas extra, el tema de la licencia anual, un montón de temas que van a estar vinculados al tiempo de trabajo. Y con esto es lo mismo, si en algunos lados la fórmula de salida o de atemperar algunas peores consecuencias es la reducción de la jornada, que sea la reducción de la jornada. En otros pueden ser otras salidas. ¿Usted ve a un Ministerio de Trabajo a cargo de Juan Castillo dispuesto a conversar o con la emergencia o urgencia a conversar estos temas? ¿Es parte de la plataforma prioritaria del Ministerio? ¿Usted lo ve? A ver, yo creo que el Ministerio de Trabajo en realidad llegó y lo agobiaron conflictos realmente muy duros que a alguno de ellos hasta el día de hoy le dura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria láctea y, bueno, lo de COPSA que se repite, conflictos complejos en realidad de resolver. Entonces, ha sido muy difícil, me parece, para el Ministerio tratar de sostener una agenda que presumo yo que tenían en realidad. Algunas cosas se esbozaron el día de la asunción en los cargos en realidad y algunos de estos temas estaban
en ese primer discurso en realidad que nos hicieron a los que estábamos presentes. Usted dice que la realidad lleva a que estos temas que son como de trasfondo o de luces largas, sí, es difícil de analizar. Sí. Y después asumir una cosa, ¿no? Estamos en medio de la ronda salarial, la más grande, al mismo tiempo que el país discute el presupuesto nacional, y el Ministerio de Trabajo tiene una pata importante en realidad en la discusión del presupuesto nacional del país. Entonces, a nosotros nos parece también que este año medio que se va a terminar yendo en esta situación, en tratar de canalizar algunos conflictos grandes, en tratar de resolverlo el presupuesto nacional, y bueno, el año que viene seguramente tengamos como un poco más de calma, porque la ronda va a ser un poco más chica, para ver si en realidad en ese espacio logramos articular a algún tema de esto que decías vos, ¿no? De la mirada larga. Nosotros tenemos, lo que decía recién, nosotros le entregamos como FUESIS un documento al Ministerio de Trabajo una semana antes de que ingresaran formalmente a sus cargos, en realidad, con cuestiones que desde FUESIS visualizamos, algunas que eran de cuestiones inmediatas a corregir, pero también después de planteos de largo aliento. Tenemos pensado desde el Ejecutivo de la Federación en breve hacer un primer resumen de dónde estamos con respecto a ese documento, y seguramente estemos pidiéndole al propio Ministerio la posibilidad de tener un intercambio para saber algunas cosas de las que planteamos en realidad, si fueron tomadas, si no fueron tomadas, por qué no fueron tomadas, si están en agenda y están en agenda más adelante. Bueno, ahí podremos tener un panorama un poco más claro, pero decía, nosotros nos planteamos en ese documento algunas cuestiones de mirada larga en realidad, en esto que decíamos, que entendemos que algunas cosas son el hoy, pero otras son cosas importantes en realidad, que son las que necesitan un poco más de tiempo. Claro, en esa mirada con luces medianas o largas, ahora en lo inmediato, como usted decía, se está discutiendo básicamente los consejos salarios. Le pregunto lo siguiente, ¿ustedes entienden desde FUESIS en particular, que ha trabajado mucho este tema, que para discutir este tema hay o existe la madurez adecuada y necesaria tanto en el ámbito sindical como en el ámbito empresarial? Si yo miro lo que les decía recién, la negociación colectiva en Uruguay ha tenido madurez. Ajá. Porque si yo miro los resultados, la mayoría de las mesas terminan con acuerdos. Y esto han pasado gobiernos de diferentes signos políticos, y en todos los promedios de acuerdos más o menos se han sostenido. Entonces hay madurez de las partes. Lo que nos pasa, esto yo lo digo mucho en realidad cuando me invitan de algún lado a participar con alumnos, digo lo mismo. No se guíen solamente por los trascendidos en la prensa, porque cuando salimos en la prensa es porque realmente no nos pusimos de acuerdo con algo en realidad, y cada uno de los actores que nos toca salir terminamos mandando mensajes para las contrapartes, ¿no? La negociación colectiva, el diálogo social en Uruguay tiene una riqueza brutal puertas adentro, en realidad, y insisto con esto, ¿dónde uno ve esa señal? Y la ven eso, en realidad, en los porcentajes de acuerdo de las diferentes rondas salariales, en realidad. Entonces, hay madurez para eso, y cuando digo madurez no quiere decir que no tengamos diferencia, y que algunas de ellas seguramente no se cierren cuando yo termino de resolver un acuerdo. Seguramente quedan pendientes para discutir o al año siguiente o en la mesa siguiente. Pero yo creo que hay madurez en realidad en términos generales, porque si una cosa que nos distingue en Uruguay es el diálogo social, la capacidad de conversar entre los diferentes actores más allá de las diferencias que tenemos. Y bueno, ese es un plus que hay que utilizarlo cuando estamos ante una situación como conversábamos al principio, que va a ser a tanta velocidad y de manera haciendo, exacto, ¿no? Y de manera tan disruptiva. Entonces nos va a obligar. Sí, hay muchos desafíos por delante que, como decía usted bien, implican diálogo y pensar en el Uruguay del futuro. Fabio Riverón, presidente de FUESIS, gracias por la visita, ha sido un gusto. Gracias a ustedes por la invitación, a las órdenes. Y estaremos atentos a ver cómo avanza este observatorio y si se concreta. Exacto.